Aquí intervienen tanto urbanizadores piratas como urbanizadores legales que comienzan frente a los ojos de los bogotanos y de los colombianos en general, con la aquiescencia, con el consentimiento de las autoridades municipales para ese momento, a permitir que se cometiese un gigantesco ecocidio a nombre del desarrollo urbano. Se necesitaban millones de toneladas de escombros para que se consumase frente a nuestros ojos a los de los habitantes que habitaban, o los ciudadanos que habitaban los territorios de la ciudad de Bogotá para esos momentos y vivían en ese territorio, un fenómeno de ecocidio que significó la muerte de no menos de 160 humedales en la ciudad de Bogotá, bajo el pretexto, bajo el argumento de que eran charcos, que eran pantanos, que lo único que generaban eran sapos, ratas, y que impedían el crecimiento del desarrollo urbano de Bogotá. Y así se fue extendiendo la ciudad, porque en Bogotá y en Colombia en general terminó recogiéndose sin ningún análisis crítico la idea de ciudad difusa, que es como la llaman los expertos, los planificadores, los arquitectos. Ciudad extendida, ciudad que se expande. Y ese periodo de la violencia política, que es como se denomina por parte de los politólogos, el periodo de la violencia entre el 48 y perfectamente el 57, termina generando un fenómeno de expansión de la ciudad, que cobra la vida de lo más importante que podría tener la ciudad de Bogotá en función estratégica de prevenir, entre otras cosas, los impactos del calentamiento global y del cambio climático, que era su tupida red de humedales que los promotores del desarrollo, los desarrollistas a ultranza, empezaron a anatematizar, empezaron a estigmatizar como verdaderos obstáculos para el progreso urbano de la ciudad de Bogotá, y que no encontraron ninguna mejor salida que acudir al procedimiento del ecocidio, para lo cual entonces se requirieron, nuevamente lo repito, millones de toneladas de escombros, en donde terminamos asesinando la vida de esta ciudad a mediados del siglo XX. Entonces pasamos de la calle 63 como límite urbano por el norte a la calle 100. Y eso se vuelve a repetir en este mito del eterno retorno. 5 minutos. Perfecto. Debo decir muy rápidamente, entonces, pensé que íbamos a contar con más tiempo. Perfecto. Entonces, decir que ese mismo mito del eterno retorno de la violencia como el logo central de la planificación urbana se vuelve a repetir con esa vorágine de guerra que ya no se va a denominar la violencia revolucionaria, la violencia política, sino la violencia revolucionaria, que es esa disputa entre organizaciones armadas de carácter marxista, revolucionaria, todas conocidas por ustedes, que ya disputan mediante la acción militar y política
no solamente la representación política, sino que proponen una destrucción del Estado como posibilidad alternativa al poder de las élites en Colombia. Y eso nos deja 9 millones de víctimas en todo el país, de las cuales, para ir entrando en materia, Bogotá recoge 1 millón en los últimos 15 años en la ciudad. Y entonces se sigue repitiendo ese fenómeno de expandir la ciudad bajo el pretexto del crecimiento exponencial demográfico de la población en Bogotá. Y pasamos de 500.000 en 1950 al 2018 lindar sobre los 9 millones de bogotanos, que requerirán entonces, dicen los expertos a nombre del desarrollo, soluciones masivas de vivienda. Y por allí entonces fuimos ampliando la frontera en el norte, y sin darnos cuenta, cuando nos dimos y tuvimos conciencia de la situación que se estaba presentando, terminamos engullendo un colchón ecológico que nunca debió ser tocado, que fue exactamente la sabana por el norte de la ciudad de Bogotá, que fue completamente engullida a propósito de esa necesidad desarrollista moderna de ofrecer posibilidades de vivienda para el conjunto de la gente que llegaba a la ciudad de Bogotá. Y ojo, yo lamento que el subsecretario de gobierno Luber no haya llegado acá, porque ese era realmente el debate que queríamos tener allí. Esta situación que acabo de describir está allí, no latente, manifiesta como peligro para la ciudad de Bogotá. Hoy quería decirle al subsecretario de gobierno: no puede ser posible que un gobierno serio como el que se presume que es el de Bogotá vaya a San Francisco en septiembre de este año a presentar propuestas modélicas frente al cambio climático, y la presunta gran propuesta que presenta el gobierno de Enrique Peñalosa, ¿saben cuál es? Mostrar como una ciudad del futuro la construcción de 350.000 nuevas viviendas. ¿En dónde? En la reserva Tomás Van der Hamen. Eso no es serio frente al desafío del fenómeno de cambio climático. Esa situación de la que he hablado a propósito de la lógica del desarrollo urbano, el constructivismo, el desarrollismo, que independientemente de si se topa con la reserva Tomás Van der Hamen, con los humedales, con los páramos, de todas maneras siempre se privilegiará el interés de los constructores y de la industria de la construcción, es la que hoy tiene que ser revisada desde una categoría completamente distinta a la idea del desarrollo. Hacemos la recuperación de la noción que se viene trabajando en el mundo entero hoy desde las comunidades alternativas. Pensar la posibilidad de construir las sociedades no a partir de los crecimientos económicos, sino a partir de la construcción de los planes de vida, como una expresión de esa noción del post-desarrollo. Plan de vida en Bogotá, ¿qué significa? Significa fundamentalmente ordenar los territorios alrededor del agua, no contra el agua. Significa entender que la reserva Tomás Van der Hamen, de cara a la vida de la ciudad, es absolutamente necesario su protección, su fortalecimiento. Que en el caso de la reserva Tomás Van der Hamen es importantísimo avanzar en una política de crecimiento del arbolado urbano, convertir la reserva Tomás Van der Hamen en el bosque más grande de América, entre otras cosas, para que cumpla la tarea justamente de facilitar la mitigación natural mediante la captura del dióxido de carbono. Planes de vida significa desarrollar una nueva propuesta biorregional, bioterritorial, participativa para la estructuración
de los próximos 4 años de ruta en el ejercicio de la gobernabilidad, convirtiendo la vida en el eje central. Y la vida más importante de la ciudad es su agua potable, es su agua. Por eso fuimos al páramo de Sumapaz hace exactamente 15 días con ustedes a decir, este páramo, entre otras cosas, es el tanque más importante de la vida. Y ya los franceses, y ya los norteamericanos, y ya los británicos quieren horadar el páramo más grande del mundo, que entre otras cosas es el 50% del territorio del Distrito Capital. Quiero que sepan eso. Bogotá tiene en su patrimonio ecológico, en el 50% del total de su territorio, es agua. Y del otro lado, la reserva Tomás Van der Hamen representa, según los estudios del profesor Ramiro Andrade, los reservorios y los acuíferos más importantes que garantizan el agua para los próximos 50 años. Estamos entonces enfrentados al dilema: ¿preferimos la construcción, el carbón, el petróleo o la vida? Y si es así, por supuesto que tenemos, con esto concluyo, que empezar a desarrollar procesos de planeación participativa, de abajo hacia arriba, desde una perspectiva bioregional. ¿Qué significa? Que en la perspectiva del postdesarrollo no solamente es importante la voz de las mujeres que están acá, la voz de los jóvenes que están acá, de los adultos que estamos aquí, que en la perspectiva de la planificación bioterritorial necesitamos la voz de la montaña, necesitamos el pensamiento del oso de anteojos, de la mariposa, del frailejón, del humedal, justamente para poder concluir entendiendo la máxima de Gadamer. El fenómeno del cambio climático nos lleva a entender que o rectificamos o perecemos. Ahora por la intervención del profesor García. Buenas noches. No espero que digan viva a mis horarios. Qué pena. Profe, 15 minutos, qué pena el tiempo, iniciamos tarde, entonces 15 minutos para que podamos tener algo de tiempo para preguntar. Voy a leer unos fragmentos de la carta del jefe Sandro al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en el momento en que se van a construir. El gobierno de los Estados Unidos va a confinar campos de concentración a los últimos pueblos de la pradera de los Estados Unidos. Entonces, uno de los apartes dice así, abro comillas: los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento raspando la superficie del lago y el propio viento, limpio, por una lluvia diurna o perfumada por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire: el animal, el árbol, el hombre. Todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de las praderas. Lo escribió un indígena
un miembro de la Nación de los Piel Roja, al presidente de los Estados Unidos, antes que los confinaran en los resguardos, en las llamadas reservas. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema de apropiación, de dominio de bienes públicos a partir del ejercicio de la violencia. O sea, no se puede deslindar la violencia, la propiedad de la tierra y la configuración de la ciudad. En Bogotá, ¿qué ha pasado? Los más grandes constructores siempre han estado ligados a la élite bogotana. El papá del alcalde de Enrique, con un señor que se llamaba Fadú, hicieron un gran escándalo. Fadú y Peñalosa se apropiaron de unas tierras al norte de Bogotá, en lo que hoy es 127, 100 algo. Imagínense, se van a apropiar de esas tierras. El profesor Thomas van der Hamen duró casi 30 años estudiando el ecosistema que cierra de los cerros orientales de Bogotá a los cerros occidentales en Chía, ¿sí? Lo que es Cota, Chía, Tabio. Duró 20 años estudiándolo muy a fondo, 10 años haciendo los estudios superficiales de la calidad del suelo, de la masa biótica, para establecer que era un corredor estratégico biótico, o sea que ahí habían especies endémicas, que llegaban especies como los patos migratorios, especies propias de la sabana de Bogotá y especies migrantes. Y ahora la quieren convertir, como bien lo anotaba el profesor Cuesta, en una gran urbanización. Entonces, tenemos que retrotraer quién apoyó la campaña de Enrique a la alcaldía, las grandes constructoras. ¿Cuál es el programa bandera que él trae? Aquí lo mencionó en la presentación que se hizo en el debate que se hizo entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá, con Clara, con Pacho, con Francisco Santos y Alex Perdón. Bueno, lo único que recuerdo, y esas fotos ya las borré, es que de esos candidatos hay dos en la cárcel. Exactamente. Entonces, la construcción de ciudad parte de la forma como ve su territorio. Los antiguos muiscas, habitantes de este territorio, tenían la concepción que el ser muisca se ligaba no a un grupo social, sino al que comía los frutos de la sabana de Bogotá. Ese era el muisca para ellos, ese era el ser de la tierra. Muisca traduce gente de la tierra. Y su cultura era una cultura muy ligada al agua. Los sitios, los caminos que existían entre los humedales, que los humedales eran sitios sagrados donde se encontraban los sacerdotes del agua, esos humedales, esos caminos que unían los humedales, se llamaban las carreras. Y la carrera se va a tomar por un término, una palabra que se va a volver universal. Entonces, aquí tenemos que ver cómo se ha construido la ciudad de Bogotá. Bogotá es un pueblo provinciano, muy pequeñito, menor que Tunja. Va a tener su gran boom cuando se inicia la carretera, el camino se despeja por onda, ¿cierto? Y empieza Bogotá a crecer. Pero va a crecer muy poco. El gran salto va a ser a partir de las innovaciones de las políticas sanitarias implementadas por allá en la década del 20, en las sucesivas guerras civiles que van a aportar la población, incluso en el plan Blayco-Curry, que es el plan que va a desalojar a los campesinos y los va a traer a la ciudad a ser obreros de la construcción. Y son los campesinos los que van a construir la mayoría de los barrios de Bogotá por la autoconstrucción progresiva, y después con el padre Camilo Torres Restrepo, en cuyo memoria
Este auditorio se denomina de esta forma, Camilo Torres, él fue nuestro primer decano de Administración Pública aquí en la escuela. Va a ser con el profesor Orlando Falborda el movimiento de las Juntas de Acción Comunal. Primero, para hacer infraestructura. La infraestructura de la ciudad no la construyó el Estado, la construyeron sus mismos pobladores, que fueron los miembros de la Junta de Acción Comunal. Entonces, aquí tenemos ya un principio cierto de gobernabilidad desde la base, de lo que algún autor denominara la guerra de posiciones, ¿cierto? Que es que las personas se empoderen de su papel de obrero, de ama de casa, de ciudadanos, y empiecen a construir la ciudad. Ahora, ¿cuál es el problema? La gran masa de capital extranjero, nosotros vemos el precio de la vivienda, el precio del suelo en Bogotá es muy alto. Se están hablando ya de metro cuadrado en Bogotá de 3,5 4 millones de pesos. En una ciudad de un país subdesarrollado que tenga esos niveles de costo de vivienda, no es por el mercado interno, sino por presión externa. Entonces, cuando esa burbuja inmobiliaria o se amplíe o se reviente, va a haber un problema muy grande en la ciudad de Bogotá. Bogotá, ¿qué está haciendo? Una política expansiva de construcción de vivienda en todo su periferia, ¿cierto? En el primero, en el segundo anillo. Por primer anillo ya no tomemos a Chía, el primer anillo ya va en Zipaquirá para Catativá, y se está construyendo en la zona más rica de Colombia en cuanto a calidad del suelo. O sea, estamos cambiando futuro agrícola por cemento. Y vamos a cambiar hábitat de especies y hábitat de el bioma de la reserva Tomás Barbenheimer por concreto, por asfalto. Ya los indígenas del Amazonas, de la Orinoquía, dicen que los ríos, todos los ríos se alimentan, y todos los ríos, las lagunas, hay lagunas madres, lagunas padres. Las lagunas padres son aquellas pequeñas que tienen cuerpos de agua pero que no tienen hijitos, que son las quebradas y los ríos. Entonces dicen, las lagunas madres están en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, y algunos dicen en las tierras del Cóndor, en Cundinamarca. Todo es un sistema interconectado. El problema que existe en la llanura, en la altillanura de la Orinoquía, con la siembra de la palma africana. No se me saltó el cassette, vayan a pensar eso. Ese problema de el uso indiscriminado de los monocultivos afecta el cambio climático y es una de las principales causales del cambio climático en la sabana de Bogotá, porque los morichales en el llano tienen unas funciones específicas y es detener el viento. Cuando se siembra palma africana, se siembra en una lógica totalmente occidental de cuadrícula. Tú puedes ver los caminos bien trazados y entonces ya no detienen el viento, sino el viento viene y pega en la cordillera y sigue. Ya tenemos en el páramo de Sumapaz, en Chingaza, que las especies nativas, hay unas especies nativas y hay unas especies invasoras que son transportadas por el viento, están cambiando la flora en el páramo de Sumapaz, ¿sí? Y eso es efecto del cambio climático, No entendemos todavía que las ciudades son cuerpos vivos y que deben estar interrelacionados con su entorno. Es un agua, una gaseosa o un líquido de esos envasados. Producirlo nos cuesta a todos 7 litros de agua para tomarnos un litro de gaseosa, o 7 litros de agua para tomarnos una botella de cerveza, o un litro de leche. Esos son los precios que nosotros estamos pagando por los nuevos productos. Entonces, el ordenamiento territorial no es solo ordenar la ciudad, ¿sí? Lo podemos hacer como hizo
Enrique Peñalosa y su visión de ciudad-negocio, haciendo el ordenamiento de la ciudad basado sobre ejes de desarrollo como los bulevares de París, ¿cierto? O lo podemos hacer como lo hizo Luis Eduardo Garzón, a partir del reconocimiento y de la emergencia de nuevas ciudadanías. O el programa de Samuel Moreno de la emergencia de la ciudad en su entorno global. Y un aspecto fundamental, y es nosotros debemos cambiar nuestros hábitos de consumo, porque si la ciudad no establece minas urbanas, o sea, centros urbanos de recolección de productos reciclables, vamos a seguir teniendo el problema y se nos va a incrementar el problema de Doña Juana. Creo que son 300.000 toneladas de basura que produce la ciudad de Bogotá para el relleno de Doña Juana. ¿Quién paga eso? Los habitantes que viven alrededor de Monchuelo, ¿sí? Antanas hacía un ejercicio bastante lúdico, como es Antanas, decía, imagínate que cuando te estás bañando, tú te vuelves agua y empiezas a recorrer todos los intestinos de la ciudad hasta llegar al río Bogotá. El río Bogotá es el más claro ejemplo del desarrollo y del crecimiento. De crecimiento porque fue gracias al aeropuerto de Bogotá, gracias perverso, fue el primer río contaminado en Bogotá, en la sabana, en Colombia. Fue el primer río en el mundo que se incendió. O sea, hubo fuego por la cantidad de químicos que se le arrojaron y hicieron combustión con los derivados del petróleo de la industria aeronáutica. Ahora ya tenemos ríos que han desaparecido en el Valle del Cauca. El río Quito, que pasa por Quito, era la más grande fuente de contaminación del mercurio. O sea, el problema no es solo de Bogotá. Cuando nosotros estamos comprando un celular, estamos cambiando el celular cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, por el nuevo simbolismo, la nueva simbología ciudadana que nos lleva a hacer del consumo una autoidentificación. Y si yo no tengo el último iPhone, entonces no soy nadie. Eso lleva efectos climáticos concretos, y es aquí en Colombia, a través de las explotaciones que están haciendo los mercenarios uzbecos, israelitas, albano-kosovares en la Amazonía colombiana, extrayendo coltán para vendérselo a los israelitas. Es un circuito perverso. Las lagunas de mercurio, cuando tú vas volando en el Pacífico colombiano, que encuentras, son de un color bellísimo. Es como un azul y un verde turquesa muy lindo, pero son lagunas de mercurio. Esas lagunas de mercurio llegan al subsuelo y por los ríos, llegan al mar. La población de Chocó se está enfermando. Es uno de los lugares del mundo donde más enfermedades de Parkinson son porcentualmente, y enfermedades asociadas al consumo de mercurio. Entonces, date cuenta, la ciudad es una ciudad símbolo de consumismo. En la ciudad nosotros podemos cambiar las pautas de consumo, ¿sí? De lo que nos impone un nuevo simbolismo, las nuevas ciudadanías emergentes, y construir desde abajo, como lo hicieron los habitantes de la ciudad desplazados por la violencia liberal conservadora, los habitantes de la ciudad que fueron desplazados por la violencia paramilitar, que lo único que ha dejado es una reapropiación de la tierra y unas nuevas élites emergentes en Colombia que lo que tratan siempre es de incrementar su capital. A ellos no les interesa un discurso de ordenamiento del territorio, sino es para generar mayor ganancia en sus territorios. Ahora bien, esas ganancias en los territorios en Colombia tienen un costo económico concreto, y es que la transformación del suelo urbano a suelo residencial en Bogotá no se está cobrando. De cada hecho generador, de cada 10 hechos generadores de plusvalía, o sea, de pago de impuestos por el cambio de uso del suelo, de la tasa de la contribución de la plusvalía, en Chía se pagan 3, y es el municipio de cada 10, y es el municipio de Colombia donde más se da. Bogotá no lo cobra, y esa es un subsidio indirecto. ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros. ¿A través de qué? A través de la pérdida del paisaje urbano,
a través de costos directos como el de la tierra, de la valorización, ¿sí? El del transporte. ¿Por qué no se plantea en Bogotá, bueno, el transporte público que sea como era antes con los troles, que era de energía eléctrica? La energía eléctrica es totalmente renovable. Colombia es una potencia en la producción de energía, en Bogotá. Ahora bien, Bogotá tiene una condición de prevalencia sobre los otros municipios de la sabana de Bogotá. El agua de Bogotá no es de Bogotá, y sin embargo Bogotá se otorga y se abroga la autoridad de venderle el bloque a los municipios de la sabana de Bogotá, cuando el agua es vida, el agua es de todos, todos somos colombianos o todos somos latinoamericanos. Ahora viene el problema de la migración venezolana. Cuando nosotros estábamos bien mal, bien repailas, reyucas, como dicen los estudiantes, ¿a dónde íbamos a parchar? A Venezuela. Y ahora que los venezolanos están migrando a Colombia, un momentico, pongámosle, porque es que ya la vaina, ya no tienen plata y vienen aquí a pedirnos. El problema del ordenamiento del territorio. ¿Cómo va a ser la nueva administración que llegue para llenar esos actos? Eso es estornudo de ¿saben? Es que acabo de salir de una afección y se me ha olvidado que no puedo hablar muy duro. La ciudad de Bogotá, ¿qué problema tiene? Tiene parches de los cuales no se ha aprovechado su uso. Y es fácil verlo cuando tú vas al centro, las fachadas del centro, los edificios donde hay parqueaderos. Eso debe tener el Estado una política seria para intervenirlos y hacer ahí programas de vivienda de interés social, de vivienda de interés PIB o hacer vivienda, densificar el casco urbano de la ciudad antes de pensar en ocupar una zona biótica como la tomó Van der Hamen. Los planes de ordenamiento territorial deben tener participación ciudadana, y ahí es donde debemos actuar. O sea, la participación ciudadana no es solo ir a votar. En Alemania y en Holanda, para hacer un plan de ordenamiento territorial se gastan 4 o 5 años de debate cuadra por cuadra, y la gente dice, no, aquí no me vas a tocar esto, aquí no vas a hacer esto, ¿cierto? Hay una participación activa, y los miembros de la administración pública ya saben qué es lo que tienen que hacer. Esos son principios claves de la gobernanza, principios claves de la administración pública y principios claves del ordenamiento territorial. La participación y la equidad en la distribución del ordenamiento territorial. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy el ingeniero Jair Vélez, director del Politécnico Industrial Nueva Colombia. Me gustaría preguntar acá, ¿quién es ingeniero? Levante la mano. 1, 2, 3, bueno. Levante la mano acá los que sean técnicos. Técnicos. Ok. Bueno, es el auditorio. Durante todo este año hemos estado en una actividad de foros académicos, de foros medioambientalistas, y es el primer auditorio donde menos ingenieros y menos técnicos hay. Entonces, espero me entiendan, porque de pronto la terminología que uso es una terminología muy técnica, y pues la idea es esa, ¿no? En este momento vamos a ser todos ingenieros. Entonces levanten la mano los que son ingenieros. Todos. O administradores. Mire, estaba viendo este eslogan, señores: Escuela Superior de Administración Pública. Me llamó mucho la atención. Formando líderes para un buen gobierno. Eso es lo que nos falta a nosotros. Formar líderes para un buen gobierno. Entonces, la institución que dirijo tiene 20 años, es una institución técnica, no es universitaria.
no es tecnológica, es técnica. ¿Sí? Y uno de los programas, nosotros tenemos ahí programas, reparamos drones, reparación de drones, tenemos programas de electricidad residencial e industrial, electricidad, ahora tenemos la energía solar fotovoltaica y tenemos muchos programas de tecnología. Entonces muchas veces la tecnología no va de pronto a algunas políticas de administración, porque de pronto en un momento hay, pero cuando es bien habida y es a fin de, digámoslo así, el tema de la reunión, que es, ¿cómo es el tema de la reunión? Calentamiento climático. ¿Qué es eso del calentamiento climático, señores? Ya todos somos ingenieros, ¿ya? Entonces, ¿quién opina ya? ¿Qué es calentamiento climático? Climático en Bogotá, pero veámoslo globalmente, ¿qué es? Es un cambio en la temperatura. ¿Y qué ocasiona eso? El efecto invernadero. ¿Y por qué se ocurre el efecto invernadero? Por la emisión de gases. ¿Y por qué se producen esas emisiones de gases? Por la tecnología mal habida, el desarrollo mal planificado. Por eso tenemos que formar líderes para un buen gobierno. ¿Sí? Entonces, resulta que España y Estados Unidos y otros países que son líderes en energía solar son los que menos contaminación y menos efecto invernadero tienen. ¿Sí? Porque han tenido unas políticas públicas, ¿sí?, de gobierno que apoyan el desarrollo de sistemas de energía fotovoltaica o energías renovables. ¿Sí? Las energías renovables son muchas, ¿no? ¿Cuáles son? Eólica, ¿qué más? La solar, fotovoltaica, la térmica. ¿Cuál otra? La eólica. ¿Cuál otra? Dimotriz. Hay una que hablaba del desecho de Doña Juana. ¿Será que esos desechos se pueden volver energía? La biomasa. Entonces, si tuviéramos una cultura buen gobierno, ¿qué haría ese buen gobierno? Aprovecharía digámoslo así, esos eventos para generar energía y no generar la energía que estamos generando, que es haciéndolo daño a quién, a la humanidad y a la misma tierra y al medio ambiente que nos rodea. Entonces, ha sido un debate tremendo. ¿Sí? Ahorita mismo estamos en la hambre de todo lo que es el tema y, digámoslo así, experiencias de extranjeros en las políticas públicas para que esta energía sea realidad. ¿Sí? Entonces, yo quiero mostrarles, hoy todos vamos a salir aquí con un conocimiento interesante, y es que todos van a poder montar energía solar en su casa. ¿Quién no quiere montar energía solar en su casa? ¿Quiénes quieren? Levanten la mano. Todos. Les voy a dar 6 tips para montar un sistema solar autónomo. ¿Sí? Entonces, el primer paso es el cálculo de consumos estimados. Ustedes ven el consumo reflejado en ¿qué? En la factura. Pero eso, el recibo lo da en kilovatios mensuales. Entonces ustedes hacen un estimado de esos kilovatios, lo dividen por 30 y tienen el estimado diario. Teniendo el estimado diario, ya ustedes pueden dimensionar cuántos paneles solares necesitarían para producir esa electricidad.
¿Será imposible eso? No es imposible. Segundo paso, el cálculo de la radiación disponible en el lugar. ¿Todos viven en Bogotá? Levante quién no vive en Bogotá. Compañero, ¿viven dónde? Boyacá. En Bogotá. Entonces viene nuevamente la pregunta del foro. ¿Cuál es la pregunta del foro? ¿El tema? ¿Ah? Retos para Bogotá. Retos para Bogotá. Nos llaman alumnos de Barranquilla, de Cartagena, de Villao, de Melgar. Masivamente, porque hay un concepto que es que en tierra caliente esta vaina funciona mejor. Falso. Bogotá tiene más radiación que Melgar. Bogotá tiene más radiación que Pasto. ¿Sí? No es que el sol pegue todo el día, es la radiación solar. ¿Sí? Y viene nuevamente el tema de los cambios climáticos. ¿Qué pasa cuando hay un cambio climático donde nosotros estamos? Se abre un hueco allá y los rayos del sol llegan más directos, más fuertes, un agujero. Entonces resulta que Bogotá está entre 4.2 y 4.6 de radiación solar, en una escala de 9. Es una buena escala para Bogotá. Eso quiere decir que Bogotá podría, los nuevos proyectos de construcción podrían exigir que tuvieran un porcentaje solar. Así lo hacen en Estados Unidos. Una de las ciudades que más incentiva la instalación de paneles solares es Miami, Florida. Nosotros tenemos allá una sede y hemos dictado este curso allá, razón por la cual fue que nosotros trajimos para Colombia la certificación NACEP, que es la mayor certificación para un ingeniero o técnico en instalación de paneles solares. Entonces, aquí en Colombia la norma no ha madurado, no hay una norma. El CONTE, que es el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, tiene 3 renglones en la norma para energía solar. Y hay un debate tras de eso, porque si no hay una norma, ¿cómo podremos nosotros desarrollar esos proyectos? Entonces, de ahí que nos ha tocado mirar afuera las normas internacionales para poder estandarizar las instalaciones fotovoltaicas. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, o les recomiendo buscar en Google, busquen ahí radiación solar Colombia, busquen ahí radiación solar Chile. En Chile está la mayor radiación solar. ¿Por qué? Por las refinerías. ¿Qué produjeron esas refinerías? Quemaron la capa de ozono. Entonces allá la radiación baja directa, 9. Para un proyecto solar es la maravilla. Necesitamos la mitad de paneles. Necesitaríamos la mitad de paneles. Un panel de 200 vatios está alrededor de 2 millones de pesos. Original. Pero chino se consigue ya 600. Entonces, de ahí que producen lo mismo. El original dura 30 años. El chino dura 20 años. Pero ¿será que en 20 años ustedes no recuperan la inversión? Tercer paso, cálculo de paneles necesarios. Ya ustedes teniendo la radiación solar y teniendo el consumo pueden calcular los paneles. ¿Sí? Cuarto paso, cálculo de capacidad del inversor y las baterías. Quinto paso, selección y cálculo de regulador solar. Y por último, la instalación de la seguridad del sistema. Y entonces llegamos a algo parecido a esto. Llegamos a un proyecto como este. ¿Sí?
Entonces, este sistema me va a permitir prender el televisor, prender la lavadora, prender todo lo que tengo en casa. Tener la iluminación. La recomendación es pasar a iluminación LED, puesto que la LED es la que menos consume, ¿sí? Entonces, de todo este sistema que yo he montado acá, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja a un sistema normal? ¿Cuál crees que sea la ventaja? La energía es más económica, protege el medio ambiente. Protege el medio ambiente. Mire, estamos usando la energía del sol. No estamos extrayendo qué. No estamos generando gases, no estamos generando procesos, es la palabra. No estamos generando un proceso de contaminación, ¿sí? Estamos además de eso acumulando la energía en un banco de baterías. ¿Para qué? Para ahorrarles. Los paneles funcionan de día, las baterías funcionan de noche. Si no hay sol, exacto, si no hay sol, el panel solar no genera energía. O sea, él no genera con la luna, ¿sí? Generas con el sol. Entonces, este es el modelo de un sistema autónomo. ¿Ve? Pues ya tendrían ustedes que echarse una pasadita por el Politécnico para que hagan el curso, pongan la cuña y sepan calcular adecuadamente estos datos, ¿sí? Pero en verdad es lo más limpio que hay en energía. Este es el sistema autónomo, pero un sistema que es interconectado a la red, ya no usa baterías. En el día los paneles solares y en la noche ¿qué? Conexión a red. Conexión a red. Lo más costoso de un sistema de estos son las baterías. Cada batería vale $1.000.000. Y hay sistemas que tienen 15 o 20 baterías, dependiendo del consumo. Entonces, quería ilustrarles de que realmente sí es importante formar líderes para un buen gobierno. Ahora está bien. ¿Quién le gustaría tener este sistema de su casa y no pagar factura de luz? Todos. ¿En cuánto se recupera la inversión? Es una pregunta común para cerrar mi intervención. ¿Ah? Sí. ¿En cuánto recupera la inversión? 3 años. 3 años. 3 años es el promedio. 3 años. Cuando más un proyecto de energía solar fotovoltaica bien armado, para una casa normal se recupera entre 3 y 5 años. Hay proyectos ya macro, por ejemplo acá vinieron los japoneses vinieron acá a proponerle al centro comercial este que crearon grande. Gran estación. Sí, que les ponían eso gratis y les pagaran el consumo a ellos durante 20 años y después ellos dejaban eso ahí instalado. Está bueno el negocio, algo así como con el metro acá, pero que nunca se logró. Entonces, son interrogantes, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces los 15 minutos que nos quedan restantes son para preguntas. Invito a nuestros ponentes para que por favor nuevamente se acerquen y en orden de numeración nos numeramos quienes tengan preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? 1, 2, 3, 4. Por favor, me recuerdan sus números. Primera pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jan Sanabria, soy ingeniero ambiental de la distrital. Bueno, tengo una pregunta pues, que me ha invadido desde que empezó Peñalosa, ¿no? Y es en cuanto al por qué va a variar, ¿sí? Entonces, pues como son retos de Bogotá frente al cambio climático,
y teniendo en cuenta pues, todo lo que llevaría, todas las consecuencias que tendría talar este bosque, quisiera saber, no sé, su posición frente a eso. ¿La repite, por favor? No, ya lo mencionábamos aquí en relación, por ejemplo, con la Reserva Tomás Van der Haan, que no solamente tiene que ver con la protección de los recursos acuíferos que contiene esas 1.400 hectáreas, sino adicionalmente la necesidad que tiene la ciudad de adecuarse en términos de superar el enorme déficit que tiene en materia de arbolado, justamente para garantizar la construcción de unas políticas de mitigación natural de los efectos de cambio climático en la ciudad. En ese orden de ideas es suficientemente claro que Bogotá requiere ponerse al día en materia de ese déficit. Lo que estamos observando es todo lo contrario, y es que la política de Enrique Peñalosa es el cemento, la construcción y también la destrucción de enclaves importantes en materia de arbolado que tiene la ciudad. Por supuesto, el compromiso nuestro, y cuando decimos nuestro, tiene que ver justamente con toda esa política que se desarrolló en la Bogotá humana, que hoy se expresa y se recoge alrededor de la política de la Colombia humana, es la defensa irreductible, en este caso del bosque que está ubicado justamente no solamente en San Carlos, sino también el que tiene que ver con el Parque Bavaria allí en la localidad octava de Kennedy. Es absolutamente necesario, de cara a poder adaptar y sobre todo desarrollar programas de mitigación en el territorio de la ciudad de Bogotá frente al cambio climático, el avanzar en el fortalecimiento de territorios que, como la Reserva Tomás Van der Haan, en su momento nosotros dispusimos. Cuando decimos nosotros, fue el gobierno de la Bogotá humana. Yo fui subsecretario de gobierno en propiedad y secretario de gobierno encargado en más de 5 ocasiones. ¿Cuál era el propósito estratégico con relación a la Reserva Tomás Van der Haan? Que sigue además teniendo una enorme vigencia frente al fenómeno que nos convoca en la reflexión de hoy. Poder sembrar 1 millón de árboles exactamente en la Reserva Tomás Van der Haan. Dejamos sembrados 50.000. Ahora lo que quiere Enrique Peñalosa es desarrollar políticas de reenterramiento y sustracción de 1.000 hectáreas en la Reserva Tomás Van der Haan para adelantar la construcción de una urbanización de 350.000 viviendas. Frente a la pregunta, yo sí estoy de acuerdo que tumben muchos árboles en Bogotá. Bogotá se debe tumbar más de del 100% de los árboles se deben tumbar 65 de 30, 70% de los árboles. Porque es que la violencia no se ha ejercido solo contra las personas, la violencia se ha ejercido contra la tierra. Muchos de esos árboles que nosotros vemos, tan bonitos, tú vas a ver que no tiene especies endémicas de aves o de animales, porque fueron sembradas para desecar los humedales, especies invasivas que gastan 7, 10 galones de agua por día, fueron sembradas para desecar la tierra, para volverla ácida. Entonces, esos árboles se deben tumbar y se deben sembrar en cedrillos, los morados, el cedro rosado, el cedro rosado andino. Se deben sembrar árboles autóctonos que vayan en consonancia para recuperar el hábitat. En eso sí estoy de acuerdo con esta política depredatoria, que lo hacen es desde otra lógica, pero sí se debe recuperar la flora nativa arbórea de la sabana bogotana. Al profesor Jair Vélez, con su exposición, yo quisiera preguntarle si en la institución politécnica que usted dirige hay, digamos, estudios sobre producción de energía alternativa diferente a la de los paneles solares. ¿Sí?
si está relacionado de alguna manera con ese proyecto experimental Gaviotas, y si hay posibilidades de pronto ir a aprovechar una bequita, no sé, algo. A mí me interesa mucho, gracias. Bueno, bien, un aplauso para el compañero, la que ya pedí una vez. Bueno, mire, sí, o sea, realmente el tema de las energías renovables, por ser nuestra institución una institución de carácter técnico, pues hemos desarrollado más la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Pero de la mano estamos viendo también la energía térmica, porque por ejemplo lo que más consume en una casa, ¿qué es? La ducha eléctrica, es lo que más consume. Y para yo montar un sistema fotovoltaico para la ducha eléctrica, prácticamente alimento toda la casa. Entonces no es coherente de que yo arme un proyecto con 10, con 15 paneles para alimentar la ducha eléctrica. Entonces viene ya los calentadores térmicos. Con un calentador térmico me quito yo el problema en la cabeza. No estoy consumiendo lo que consume la ducha eléctrica y tengo agua caliente en la casa. Además de eso, la mini eólica. La mini eólica es otra rama, que es ya con el aire. Entonces, por ejemplo, el problema de la energía solar fotovoltaica es que en la noche no genera, pero ya unos buenos ahí sistemas eólicos en la noche donde haya viento van a generar energía y me van a complementar el sistema fotovoltaico. Entonces, en realidad, muchos de los proyectos que se montan o que hemos montado nosotros combinan las 3 o combinan 4 tecnologías. Entonces, pues esto es algo nuevo que se viene con mucha fuerza y ha habido mucho interés de la gente este año. El CONTE, nosotros en la charla que hicimos con el CONTE prometió 20 becas. Entonces, estén atentos a esas becas para que ustedes participen. El CONTE ofreció 20 becas. Nosotros tenemos el convenio con el CONTE para sacar la matrícula profesional de técnicos. Entonces, en el momento en que esté la convocatoria, nosotros la estaremos publicando en la página. Bien. Gracias. Compañero, tengo una pregunta adicional. Estoy viendo que al final puedan tomar los datos de él y puedan hacer una visita y de esas cosas. Número 3, ¿quién dijo? Por favor. La 3. Ya voy. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va para el señor Jaime. En el tema de las energías renovables, mi pregunta va dirigida a si el sistema fuera tan efectivo y tan rentable y sostenible, ¿por qué ha fallado su implementación? Mencionando anteriormente que este sistema se ha implementado en Estados Unidos y lo que he escuchado es que también aparatos económicos han intervenido en el tema de implementar energías renovables y sustituir algunas. Entonces, pues mi pregunta va relacionada a si es el aparato estatal el que falla o el económico, o sea, hay intervenciones económicas que no dejan efectivamente que la sustitución sea pues efectiva. Bueno, sí, ahí es interesante esa pregunta, ¿no? Ahí van de la mano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de que el compañero, usted tiene ducha de agua caliente? Pues bañese con agua fría, güey. Y baje o hágalo con gas. Pero más allá de cambiarle las costumbres a las personas de consumo, de autoconsumo, yo creo que todos apagamos la luz cuando nos vamos, porque eso nos marca una tarifa. Pero si eso fuera energía limpia, de seguro que no nos importaría, ¿sí? Entonces el tema es a que montar un sistema de estos, como les decía, es un proyecto que se recuperaría de 3 a 5 años. Hay
que hacer una inversión y no hay unas políticas de gobierno que apoyen esos incentivos, esa inversión. Decía Estados Unidos porque, por ejemplo, en la Florida, todo lo que se compre para un proyecto de energía solar fotovoltaica es exento de IVA. No tiene IVA. Y pues aquí tenemos ya el IVA, miren en qué porcentaje lo tenemos. Lo otro, uno contrata al ingeniero, contrata al técnico, contrata a la empresa para hacer el proyecto. El proyecto le vale unos 30 millones, el Estado le da el 30% para el proyecto. ¿Será que aquí nos dan el 30% para...? ¿Ve? Entonces, hay incentivos a nivel de gobierno que motivan que la gente invierta en ese proyecto. Además de eso, resulta que el compañero montó 1 kilovatio en su casa, pero él no consume 1 kilovatio, él consume 200 vatios. ¿Cuánto le sobraron? Se los puede vender a la red. Entonces usted recibe la factura por un lado y el cheque por el otro. Y eso ya es un decreto. Ese decreto ya salió este año. Bueno, es un tema, es cierto que le cobran a uno por usar energía solar. Le cobran a uno por usar energía solar. En España hay un impuesto, había un impuesto, porque ya lo han derogado. Pero fue tan masivo el tema que después cobraron un impuesto, pasaban por las casas y tomaban fotos y cobraron un impuesto. Pero ya lo derogaron, ¿sí? Porque esto desmotiva la inversión, ¿sí? Entonces, no sé si te quedó clara la... Digamos que, a ver, el tema es importante y es bueno para el pequeño consumidor, ¿sí? O sea, sí. Para muchos de nosotros obviamente es mucho más rentable que tengamos ese tipo de energía. Sí. Pero ¿qué pensarán? Grandes... Ah, bueno, sí, ya te entendí, sí. Los grandes monopolios, ¿qué piensan? Porque ¿Codesa qué piensa? hay una obstrucción en lo de público-privado. Claro, pues Codesa y toda la EPM ahorita hay un supermercado en Apartado Antioquia que lo instalaron extranjeros, todo con energía solar. Y entonces la EPM llegó y le dijo, bueno, pero ustedes no han legalizado eso a la red, tienen que legalizarlo, ¿sí? Entonces vienen los costos de legalización, todo el tema de certificación, de RTE, un proceso engorroso para demorar ¿qué? ¿Qué pasa cuando se frenan las cosas? Se frena el desarrollo. Ya es inevitable que lo frenen, porque esto ya es algo mundial, pero que se demora unos añitos más. Entonces, ahorita lo que hay son trabas, pero con el tiempo eso va a ser más dinámico. ¿Okay? Más preguntas, número 4. Se fueron algunos a clase. Buenas noches. Para el profe José Cuesta, pues quiero saber una táctica, una herramienta o un plan de contención que tengamos nosotros las comunidades para evitar la intervención del Banco de Jade y los exupapás, porque terminamos siempre recibiendo la imposición del capitalismo y nunca la comunidad se manifiesta, aparte de las vías de hecho, ¿no? Que estamos cansados también de siempre manifestarnos de esa manera, o sea, una vía legal pues que tengamos para manifestarnos. Y sí, al profesor Jair era preguntarle una licencia o un permiso que tengamos que expedir para instalar la energía solar. Gracias. Dos cositas. Lo primero es que el próximo martes estamos convocados por solicitud de la Corporación Autónoma Regional a una audiencia pública a partir de las 8 de la mañana, precisamente en las instalaciones de la Biblioteca Virgilio Barcahoras. Ustedes saben muy bien que la única entidad que puede autorizar el proceso de urbanización de la Reserva Tomás Valderrama es la Corporación Autónoma Regional. Ya Enrique Peñalosa como alcalde hizo la solicitud respectiva hace exactamente un mes, y en los próximos 2 meses esta CAR,
tiene que pronunciarse al respecto. Ahí vamos a jugar nosotros de locales, la sociedad bogotana, porque será dependiendo de la capacidad que tengamos de generar una presión positiva y democrática, como podremos impedir que efectivamente se materialice ese mega ecocidio que significaría el realinteramiento de 1000 hectáreas de las 1400 de la reserva Tomás Valdejamen para la construcción de la urbanización. Y luego, eso en términos, digamos, en forma inmediata. Y una cosa que sí es súper estratégica es la necesidad de construir una ciudad que vuelva a ser capaz de recuperar ese MEPOT que lamentablemente tumbó el Consejo de Estado. Ese sí es, digamos, en términos absolutamente concretos, pero estratégicos, la manera de construir una Bogotá que sea capaz de responder a los retos del fenómeno de cambio climático. Construir una ciudad compacta, en donde el centro ampliado que fue determinado en su momento entre la calle 22, 1 de Mayo, y la calle 100, Cerros Oriental, o más bien circunvalar hasta la avenida Boyacá, tengamos la posibilidad de desarrollar procesos de redensificación y construcción en altura. Las teorías del nuevo modernismo indican que nosotros no podemos replicar la idea de ciudades que se expandan, porque estas inevitablemente terminan engulléndose unos colchones ecológicos estratégicos, como ya sucedió, por ejemplo, con Sabana Norte, con Sabana Occidente, o como lo que ya estamos viendo en el recorrido que hicimos, en el recorrido ecológico, que se está engullendo la cara del pie del páramo de Sumapaz por la localidad Quinta de Usme, con toda esa serie de procesos de urbanización masivos que se están dando en el territorio del Usme rural, que es exactamente parte del ecosistema del páramo de Sumapaz. Para eso necesitamos lograr que ese centro ampliado tenga la posibilidad de lograr construir una ciudad compacta. ¿Qué significa? Romper este fenómeno de fragmentación propio de una sociedad que se extiende, en una sociedad difusa. Mire esta esquizofrenia. Usted vive aquí y para poderse trasladar exactamente a donde estudia, 2 horas. Y en el sitio donde vive, para poderse trasladar a donde trabaja, otras 2 horas. Nosotros en el MEPOT, que tumbó el Consejo de Estado, estaba suficientemente claro que se recogía esa idea absolutamente armonizable con lo que acaba de decir desde el punto de vista tecnológico. La necesidad de construir una ciudad compacta que armonice, primero, el desarrollo de la política de producción, utilización y consumo de energías limpias. En eso es que yo entiendo pues la invitación que hicieron aquí al ingeniero. Ciudades compactas que garanticen que usted pueda estudiar cerca a donde vive y trabajar cerca a donde vive, y que garantice, por ejemplo, el ejercicio fundamental de los derechos básicos en términos económicos, sociales y culturales cerca de donde vive. Eso va a construir una ciudad sustentable, más la utilización de un modo de transporte público que pueda construir un sistema de transporte público multimodal, en donde el eje estructurante sin duda alguna es el metro subterráneo movido por energía eléctrica. Esa es la idea de ciudad compacta que tenemos que garantizar que triunfe en 2019, justamente para poder responder a estas necesidades de adaptar y mitigar las exigencias del cambio climático, porque voy a decirlo en términos muy concretos, estos 4 años fueron un retroceso extraordinario en esa materia. Simplemente facilitaron el que efectivamente el territorio de la ciudad de Bogotá, lo que se había ganado en los 12 años anteriores, se pierde lamentablemente con este plan que no es un plan de gobierno, sino un plan de negocios, justamente como lo decía el profesor Néstor, para responder a las necesidades de los inversores que financiaron la campaña de Enrique Peñalosa, porque también hay que decirlo, ¿quiénes están detrás de esas 350.000 viviendas en la reserva de Tomás Valdejamen? Luis Carlos Sarmiento Angulo en primer lugar. Siguiente pregunta. ¿Dos preguntas?
Bueno, sí, para contestarle la segunda parte, pues realmente si el sistema es autónomo no necesitas licencia. La licencia va cuando tú te conectas al contador de la casa. Hay un sistema que es autónomo, que tú no tienes nada que ver allá al contador de la casa, y tú simplemente dices, no, hago un contador, no consumo más energía, genero mi propia energía, no necesitas permiso. El permiso es cuando intervienes el contador, que es la otra modalidad, que es la interconexión a la red, donde ya no vas a necesitar las baterías. Entonces, vamos cerrando por favor. Acá. Ok. ¿Me permites un momento? Muchas gracias, presentarles un saludo muy especial. Yo quiero hacerle una pregunta al ingeniero. Yo soy concejal de un municipio donde es generador de gran parte de energía del territorio nacional. Somos la capital hidroeléctrica a nivel nacional. Nosotros pagamos por energía a nivel de alumbrado público una cantidad de dinero. Además de eso, el servicio de energía nos lo está proporcionando Codensa, nos lo cobra Codensa también a una gran cantidad. Mejor dicho, se puede decir que se paga prácticamente lo que se paga acá en Bogotá de energía. Dentro del plan de desarrollo que nosotros tenemos allá está el tema de las energías limpias. Nosotros hemos venido haciendo unos estudios, quizás el tema se nos ha trancado bastante por el tema de los monopolios, como lo decían anteriormente, por Codensa, que en realidad no les sirve que proyectos como estos sean como un golpe certero para ellos. Yo quisiera hacerle la pregunta a él, en el caso de que nosotros ya tenemos apropiados unos recursos para este tema, para poder hacer un proyecto de energías limpias, ¿será que nosotros de pronto no hemos investigado mucho el tema legal a la hora de que nosotros cambiamos el alumbrado público por solar? Si de pronto, pues el estimado que tenemos de plata, que son más o menos 500 millones de pesos que digo que tenemos para invertir en la primera fase, y podríamos llegar a incurrir en algún tema jurídico o judicial con IPS y con Codensa, y si de pronto está muy bajo el costo de lo que nosotros tenemos para hacer el cambio de alumbrado público, ya sea por paneles solares o por luz LED. Muchas gracias. bueno, sí, realmente el costo de un poste solar ahorita está oscilando en 3-4 millones de pesos. Es un poste que genera 300 vatios de energía. Habría que mirar cuántos postes y cuánta iluminación requeriría para el proyecto como tal. Pues esto, si el poste fuera autónomo, la otra sería generando una central de energía fotovoltaica y llevándola a cada poste. Sería otra forma. Entonces tocaría hacer como un estudio previo para ver la factibilidad del proyecto, pero pues para ello lo más técnico sería hacer una visita, mirar, tomar medidas y haciendo un estudio técnico ver la viabilidad del proyecto, pero se puede hacer, claro, totalmente. De producción de energía, Codensa establece un monopolio y sanciona, es decir, es cierto que sanciona a la ciudadanía y no permite que haya ese tipo de producción de energía limpia. No, siempre y cuando el proyecto se sepa hacer, se sepa plantear y se sepa notificar también a Codensa, habría que notificarle a Codensa, pues ellos no pueden oponer porque ya hay una ley que digámoslo así, Codensa tiene que permitir ese libre desarrollo, ¿sí? Entonces de pronto que sea el 100% que uno genere o que genere menos, que de ese
consumo total uno autogenere el 20%, el 40% a fin de bajar los costos de consumo. Habría que ver exactamente el proyecto concreto para así mismo hacerle un estudio y poder hacer un buen planteamiento del proyecto. Bueno, el profesor Néstor se tiene que ir. ¿Alguien tiene una pregunta directamente para él? Sí, una pregunta sobre ese profesor dice que él está de acuerdo con la talada de árboles, ¿sí? Entonces yo digo, si hay unos árboles que supuestamente lo han sembrado el distrito, ¿sí? Que son dañinos para la tierra, que están tomando el agua de la tierra, entonces, ¿cómo hacemos nosotros como ciudadanos para impedir que estos malos administradores sigan haciendo esta siembra de árboles y talando los árboles que son beneficiosos para crear agua? Lo que sucede, mira, señor, lo que pasa es lo siguiente: hay que tener en cuenta los estudios, y en eso sí la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital, ellos tienen en la página, tú puedes mirar cuáles son los árboles invasores en la sabana de Bogotá y cuáles son los que se deben defender, porque hay árboles que se deben defender, pero que por el contacto con las especies invasoras, las especies invasoras han creado parásitos. Pues a veces, ¿no has visto que hay unos árboles que uno les hace con la mano si se les cae la corteza? Tienen microorganismos, tienen hongos. Entonces, esos árboles a veces es mejor talarlos. Hay diferentes tipos de talas, ¿no? Hay unas talas que son preventivas y hay otras talas que ya el árbol no puede sobrevivir a esa enfermedad y lo que hace es reproducir el virus, entonces es mejor talarlo, ¿sí? Pero ya te digo, las especies a sembrar son los encerrillos, el guayacán, el plomora, el cedro sabanero, ¿sí? Especies nativas y autóctonas aquí en la sabana de Bogotá. Eso es lo que se debe hacer. Entonces los invito a que tú lo puedes ver en la página de la Universidad Distrital de Ingeniería Forestal, árboles propios de la sabana de Bogotá. Una última pregunta por aquí. Quería hacer al profesor Néstor y al profesor Cuesta, es una pregunta respecto al metro, digamos, pero no es una pregunta de carácter ecológico y desde un ángulo inusual para estos foros, pero necesario, desde el carácter mítico también. Obviamente los metros, cuando todos los debates durante años de los metros, pues sabemos, todo el mundo sabe que son metros que llevan 100 años, en Londres, en Chicago, Moscú, en fin, de México, etcétera, metros subterráneos. Aquí hubo unos estudios, incluso la administración Petro, estudios que ya están, pues, mejor dicho, en su fase final, que ya están para la ejecución, que esta administración desconoció. Entonces, lo que yo quiero repreguntar, pese a que ya hay esos estudios, uno, Bogotá está construido, digamos, Bogotá fue ancestralmente una selva andina, una laguna, entonces territorio de agua, absolutamente de agua. Cuando es el lago Santa María de los Barrios, que están construidos sobre el agua. Número uno, lo que hace que haya capas en el subsuelo que sean frágiles, que sean como plastilina, sean arcilla. Número dos. Y número tres, el punto mítico es que yo sí he escuchado y he hablado desde hace muchos años con mamos de la Sierra Nevada y con un indígena de los que yo conozco, el único que conozco como anciano y como mayor muisca verdadero, que murió hace pocos años, de 95 años, del Majuy, de una vereda de Cota, donde ahora queda Petrobras, que se llama Don Cristóbal Celino Tutiquiba. Y él, parados en la Jiménez con décima, me dijo: si esto se horada y se perfora, Bogotá se inunda. Bueno, me dio una serie de explicaciones míticas. De todas maneras, cuando Samuel Moreno fue en su candidatura y Antigua me invitó allá a una reunión ahí estaban los mamos mayores, amigos míos desde antes de yo conocer a Antigua. Le pusieron unas aseguranzas
a Samuel Moreno. Y él habló del metro, le dijeron, ojo, esta tierra no se puede perforar. Obviamente eso es inusual, pero si allá el profesor leyó la carta de los pueblos lakotas, y el impacto que se mide hoy en día en vidas humanas, que se mide en niveles de miseria en el mundo, que se mide en todo lo que está sucediendo hoy en Colombia, pues ha sido anunciado desde la misma, desde la narrativa misma. El pensamiento occidental y el pensamiento positivista no le paran bolas a eso. No importan cuántos miles de muertos, ahorita que otro tsunami suceden en cada día. Eso, el positivismo es hegemónico, es el poder hegemónico del mundo, y el positivismo es de izquierda y es de derecha, y es el poder hegemónico del mundo, y hay gente, altermundistas, que están caminando y que estamos caminando contra ese, no contra ese, sino para superar ese poder hegemónico del mundo. Esa es la pregunta, frente al metro, frente a lo mítico y frente a lo ecológico subterráneo, con el cual yo estoy de acuerdo en la sabana de Bogotá. Para los dos profesores, para el profesor Néstor. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que el metro subterráneo no debe ir en la sabana de Bogotá por los niveles freáticos, y hay estudios de, haz cuenta, mira, es como si una esponja que está llena de agua se le quita el agua, el nivel de resistencia va a ser mucho menor en la sabana de Bogotá, en las zonas de la sabana de Bogotá. Además, la formación del acuífero de Guadalupe, que nos hablaba el profesor Cuesta, tarda en llenarse 10.000 años, ¿sí? Y toda esta red de canales que existe en la sabana de Bogotá, de canales subterráneos, van a alimentar el acuífero de Guadalupe. Y una intervención de esa escala es exactamente impactante, ¿sí? Va a tener un impacto alto. Primer punto. Segundo punto, tiene dificultades no, la posición nuestra sobre el tema del metro subterráneo es muy clara, y yo la quiero enfocar más bien desde la perspectiva de la política administrativa y el gran problema de la política administrativa en la ciudad de Bogotá. Ahí hay un fenómeno de corrupción extraordinario que ha impedido que los bogotanos, desde hace 70 años, como lo hemos venido diciendo en los últimos foros que hemos tenido la oportunidad de intervenir a propósito de este tema. Ustedes recuerden que nosotros lo que estamos defendiendo es una idea y un concepto de ciudad que sea realmente capaz de enfrentar los retos del cambio climático, y no es la ciudad difusa, es la ciudad compacta, y eso implica definir una forma de ciudad, utilización integral de energías limpias y un sistema de transporte público multimodal movido por energía eléctrica. En ese sentido, el eje estructurante no es el BRT. Ese es el cuento chino que nos trajo a colación Enrique Peñalosa, que pues lamentablemente, digamos que yo, en términos concretos, seguramente desde el punto de vista teórico, político y conceptual con Néstor tengo mayores coincidencias que diferencias. Aquí el debate que se propuso en su momento era con el subsecretario de gobierno de Enrique Peñalosa, que a propósito del cambio climático, ustedes lo saben muy bien, ellos son negacionistas del fenómeno del cambio climático. Yo recuerdo muy bien que, estando en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, en la administración del distrito de Bogotá Humana, cuando fuimos a hacer la defensa del MEPOT, el concejal Miguel Uribe Turbay, que hoy actúa como secretario de gobierno, no tuvo ningún empacho en decir que estaba en contra de la propuesta del MEPOT, porque entre otras cosas el gran argumento que fundamentaba la propuesta del MEPOT era justamente la idea del cambio climático, y que para él el cambio climático era un cuento chino. Ojo, en el mundo entero hay una tendencia negacionista que, entre otras cosas,
la promueve Trump, que es una expresión absolutamente concreta del fenómeno de los magnates del carbón. Entonces, ahí aparecen elementos de política pública de esa naturaleza. Puede que se adelanten procesos importantes de energía solar en Miami, pero concreto, los magnates del carbono, que son fundamentalmente, vamos a decirlo concretamente, Estados Unidos, Europa, China también, igualmente Rusia, que están dispuestos a desarrollar políticas criminales y suicidas en términos universales como el fracking, están interesados en recoger hasta la última gota de cucho del petróleo que existe en el mundo. Y por supuesto esa es la condena a muerte del planeta. En ese orden de ideas, a propósito del tema del metro subterráneo, pues lo que habría que decir es cuál es la razón que ha impedido que en Bogotá no se construya un metro cuando esa ha sido una lucha ciudadana desde 1947. Recordar, por ejemplo, que el primer metro en el mundo es el de Londres, 154 años, que los parisinos tienen metro desde 1904, y que en Bogotá perfectamente, lo dice en forma muy brillante la historia sobre el metro, este profesor que ha sido tan absolutamente detallado y juicioso en la investigación, Enrique Santos Molano. Vino una misión británica y le hizo una propuesta al alcalde de Bogotá del año 47, Villegas Mazuera. Le proponen construir el metro subterráneo en ese momento. No le cobran un solo dólar al distrito, simplemente el manejo y la administración de la concesión durante 25 años. ¿Quiénes han negado la posibilidad de que los bogotanos tengamos un metro como un factor estructurante en un sistema de transporte público multimodal? La mafia de los transportadores privados, mencionaba por ejemplo en la investigación el mismo Enrique Santos Molano, tienen nombres propios, que están coaligados además con la misma mafia política que en el Consejo de la Ciudad y en las administraciones sucesivas desarrollaron procesos de volteo de tierras justamente para engullirse. El volteo de tierras es sempiterno, del cual, entre otras cosas, ahora se hizo pues la gran difusión pública con el famoso fenómeno de unos jóvenes de 17 años que lo único que tenían en su frente eran espinillitas que se llaman Tomás y Jerónimo Uribe, que terminan utilizando la práctica del volteo de tierras aquí en la zona franca de Mosquera. Pero eso era lo que hacían coaligados el monopolio de los transportadores privados y los políticos y las élites económicas de la ciudad de Bogotá, que impidieron, entre otras cosas, poder ordenar una ciudad, porque las ciudades, usted lo sabe muy bien como planificador, las ciudades se ordenan fundamentalmente alrededor del tema de la comunidad. Preferían la guerra del centavo, que entre otras cosas ha sido uno de los mayores inconvenientes para poder tener un sistema integrado de transporte en Bogotá. Aún quedan los réditos, quedan los sedimentos del fenómeno de la guerra del centavo, Fruto Mejía. Y eso es una mafia política que ponía alcalde y tumbaba alcaldes. Tumbaron en su momento esa mafia del transporte público en Bogotá. ¿Quién tumbó? A Jorge Eliezer Gaitán. Y quisieron tumbar a Petro también. Y dése cuenta que tiene que ver con todos estos asuntos. Por supuesto que los estudios que hizo Petro en su momento sobre el metro subterráneo, si algo fueron cuidadosos, fue en el tema ambiental. Los estudios de suelos, lo saben los ingenieros, a propósito de lo que decía aquí el ingeniero, que no son ingenieros. Las obras públicas, la fase constructiva de eso es lo de menos. Eso se hace en un año, la parte ya constructiva que llaman los arquitectos. ¿Qué es realmente lo que demanda tiempos y enormes esfuerzos jurídicos, políticos, administrativos y financieros, ya que estamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas del ESAP? El tema de los estudios de diseño, de consultoría, de ingeniería de detalle. En los estudios de suelo, CENER demandó perfectamente 3 años haciendo estudios de suelos, justamente para poder tomar en cuenta esas características del suelo
como llaman popularmente, gredoso que tiene la ciudad de Bogotá. Y se llegó exactamente al punto óptimo de la ciencia, la técnica y la tecnología en relación con la construcción del metro subterráneo. ¿Cuánto le costó eso a los bogotanos? 136.000 millones de pesos. Y se botaron a la caneca, a la basura, configurándose un tremendísimo detrimento patrimonial. Y estamos nuevamente, el metro es un poco el reflejo de la patria boba de Bogotá, 70 años. Y cómo van las cosas, por lo pronto no se ha construido en el caso del metro de Enrique Peñalosa, ni siquiera un centímetro. Y todo parece indicar que en virtud de la 1485 no se podrá sacar a licitación este proceso de la construcción de la primera línea por una razón sencilla. Porque los metros en Colombia, que el único que tenemos es el de Medellín, es la historia de la corrupción pavorosa. Originalmente significaba en términos financieros un costo de 500 millones de dólares. ¿Cuánto terminó costándole a este país el metro de Medellín? 2.600 millones de dólares. Entonces la 1485 del año 2011 dice, para impedir que se repita el fenómeno absolutamente aberrante de corrupción, en donde se robaron 6 veces lo que costaba el metro de Medellín, lo tuvimos que terminar pagando los colombianos, porque la ley metro dice que el 70% lo tiene que aportar la nación y 30% en este caso el municipio de Medellín, o en el caso de Bogotá, el distrito capital. Para impedir eso, se dice con toda claridad que mientras no hayan estudios de ingeniería avanzada y de detalle desde el punto de vista financiero, no se puede entrar a la licitación. Lo que está haciendo Peñalosa es un abuso y violación de la ley 1485, porque está haciendo ya la convocatoria a un proceso licitatorio y la CENER no ha entregado los estudios de ingeniería avanzada sobre el tema del metro elevado que quiere construir. Pero entonces, más concretamente, por supuesto, esos estudios indicaban que era posible hacer la construcción del metro subterráneo, y yo lo voy a decir en forma muy concreta. Además, pues nosotros ya vamos de salida. Oiga, pero las nuevas generaciones en Bogotá sí tienen derecho a gozar como cualquier ciudad en el mundo. Ahí los estudios que indican que ciudades de este tamaño, 9 millones de habitantes, solamente una ciudad de 13 millones en Nigeria vive una situación similar a la nuestra. En términos generales, mire lo de Quito, que también lo podría decir a propósito de la discusión de la narrativa mítica sobre los suelos. También podríamos decir exactamente que Ciudad de Quito guarda unas semejanzas geográficas y de estructura geográfica con la ciudad de Bogotá. Están a punto ya de terminar la primera línea de metro subterráneo en la ciudad de Quito. Bolivia está exactamente en las mismas. Y Bogotá, en virtud de la dictadura de la corrupción, no hemos podido desembarazarnos de la imposibilidad de sacar adelante el metro subterráneo como el factor, como el eje estructurante de un sistema de transporte público multimodal, porque el señor Peñalosa podrá decir lo que quiera, pero aquí no nos pueden convencer con esa famosa reflexión que hizo el mismo Peñalosa, en el sentido que el Transmilenio era más barato que el metro y cumplían exactamente la misma función. Eso no es cierto. El segundo punto que quería mencionarle es, al hacer un metro elevado como el que pretende hacer Peñalosa, se está privilegiando el capital que ha tomado el control del espacio urbano. Los estudiantes de ingeniería de la Universidad Distrital de Ingeniería Catastral hicieron una propuesta hace como en el 88 para utilizar la red ferroviaria que cubre Bogotá y sobre esa red ferroviaria montar las líneas de metro. ¿Sí? Ese es un paso lógico muy importante, pero que ha hecho la administración Peñalosa, insiste en el metro elevado. ¿Por qué? Porque los costos de compra de tierras lo tienen que asumir, mientras que el subterráneo es de la nación. Entonces, ese factor puede llegar a condicionar la estructura
de ingeniería de detalle financiero del metro, porque es un factor que no se tiene en cuenta. ¿Cuánto va a costar comprar las tierras por donde va a pasar el metro? A los niveles del precio del suelo que está en Bogotá manejándose. Les pido que no se nos acabe la clase. Muchas gracias por su presencia. Gracias.